Rodrigo? ¿Dónde está Fue como que el primer registro ya iniciada la perturbación Ok, ¿y qué pasó después? y fue muy, pues afectó mucho la temperatura del ambiente como con la rata, para que haya arrojado que hay desde el primer tiempo que haya marcado una diferencia significativa. Tú continúa con tu explicación y ahorita si tenemos dudas, te interrumpimos, ¿vale? ¿Qué más, Rodrigo? Pues pues después de que vimos que la temperatura este, central de la rata bajó mucho, podríamos decir que sus mecanismos empezaron a actuar muy rápido porque ya vemos a partir del minuto 20, ya vemos un incremento y nuestras pruebas nos dice que a partir en el minuto 30 ya no existe ya no hay una diferencia significativa con respecto a la basal, que de todas formas, pues ahí está como que raro porque la basal de todas formas tiene una temperatura baja. A ver, hace un ratito, ¿cómo se llama? Brandon nos comentó que iban a hacer una comparación, por eso les preguntaba desde el inicio, una comparación con respecto al cuarto a temperatura ambiente, ¿vale? Entonces, la primera comparación que se hizo fue la del cuarto caliente con respecto a las temperaturas que se están arrojando, registrando en el cuarto a temperatura ambiente, ¿vale? Entonces, eh, hay que seguir la misma línea, ¿vale? Para que no nos desorientemos y ya si quieres después, si comparamos con respecto al basal. Entonces, ahorita hacemos la comparación con respecto al, al cuarto temperatura ambiente, ¿sale? Entonces, ahí se observa una diferencia significativa a partir del minuto 10 con respecto al ambiente. ¿Sí fue así, Rodrigo? Sí, Ok, ¿y qué pasó en los demás puntos? Se mantuvo la misma baja de temperatura, aumentó, pero con respecto al ambiente, ¿vale? A ver. ¿Cómo fue la temperatura de acuerdo a su análisis estadístico? comparándola con el del ambiente, Así es. ¿Cómo fue ahí, Brandon? Fue diferente, bueno, en el minuto 0 y en el de 50, con respecto al ambiente, no hubo ninguna diferencia de temperatura significativa. En el minuto 10, 20 y 40, en la prueba dio positiva de que hubo una diferencia de temperatura significativa con respecto al ambiente. Pero Ok, en el minuto 30 sale que no hay una diferencia significativa con el ambiente. en el 30, está raro. Sí. O sea, en el minuto 30 con respecto al ambiente no hubo diferencia, pero en el 40 sí. Ajá. No sé por qué salió en el de Mm, 30 en negativo y en el de 40 positivo. pero acuérdate que hay diferencia, no positivo y negativo, ¿vale? Sí. Pues sí, está raro porque inclusive el 40 se acerca más al punto del 40 del ambiente que el otro. Pero bueno, hay que checar esa prueba. Pero hagamos de cuenta que a partir del minuto 10 hasta el 40, los 4 puntos, en los 4 puntos hubo diferencias significativas, ¿sale? No sé, hay que checar la prueba al ratito. ¿Okay? Entonces, ahora sí, Rodrigo, ya te dijo tu compañero que en esos puntos hay diferencia. Ahora, ¿qué pasó ahí? Platícanos, Rodrigo.
¿Cómo que, qué pasó? Pues sería la perturbación, ¿no? De la baja de temperatura del ambiente frío provoca el descenso de la temperatura corporal de la rata. Sin miedo al éxito. A ver, adelante. Sí me escucharon? Sí, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, Rodrigo? Pues Muy calurosa, 35 grados. Igual, aquí, ¿qué pasó? Ya sabemos, o ya nos dijiste, que cuando el grupo de ratas se introdujo a esta perturbación que fue un ambiente muy frío, pues bajó la temperatura. De hecho, ahí se ve, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Qué más? ¿Qué pasó con esas ratas? A ver, platícanos. Porque bajó, llegó un punto en el que pues nomás no regresaron a su punto inicial, sí, no, cómo fue la perturbación, todo eso, así como platicaron. pues podría ser, o sea, que la perturbación fue muy grande porque los mecanismos al poco tiempo empezaron a actuar. De hecho, el pico, tenemos que decir, bueno, sería valle más más grande, pues es al poco tiempo iniciada la perturbación. Y desde ahí empezó a ascender su temperatura. Pero, por ejemplo, acuérdense que estamos hablando de animales que tienen un metabolismo basal, ¿sí? Lo someten, obviamente ese metabolismo basal es para que todos los mecanismos, todos los aspectos homeostáticos defiendan a los valores de las variables, entre ellas la temperatura central, ¿sí? Ustedes, después del tiempo basal, tiempo cero, meten a las ratas a la perturbación, que es el cuarto frío. ¿Qué pudiera estar sucediendo con su metabolismo para explicar que a ese tiempo bajó significativamente la temperatura central? Aumentó, bajó. Podríamos decir que bajó. Pues eso lo intuiríamos, ¿no? Bajó. Entonces, bajaron todos sus procesos metabólicos debido a la temperatura. ¿Por qué pudieron haber bajado los mecanismos fisiológicos? ¿Qué estaría ocurriendo con todas las reacciones químicas que nos ayudan a mantener el metabolismo basal de un organismo? Pues podría ser como, por ejemplo, pues si él habla ya para regular la temperatura y que esté en como que en sus límites, bueno, dentro de su parámetro, Pero pues ya podría ser el aumento del metabolismo y, por ejemplo, la termogénesis sin escalofríos. bueno, a lo mejor eso lo podríamos deducir si vemos todo lo que sucede desde el minuto 10 hasta el minuto 30 e inclusive el 40, que se mantuvo, aunque baja, pero constante la temperatura, algo que no ocurrió a temperatura caliente, ¿sí? Pero recuerden aquí que para mantener un metabolismo basal, hace falta que se lleven a cabo reacciones metabólicas, reacciones químicas, y en todas estas reacciones intervienen, por ejemplo, enzimas. Eso ya lo vieron en alguna materia, por ejemplo, bioquímica, química, alguna de sus químicas, no sé, ¿sí? Seguramente, pues este ritmo en que se llevan a cabo las reacciones metabólicas bajó. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que las enzimas que catalizan todas las reacciones metabólicas en una situación de ambientes con baja temperatura tienden a inactivarse. Entonces seguramente hubo muchas enzimas
que participan en el metabolismo basal que bajaron su funcionamiento, su ritmo de funcionamiento. Esto explicaría por qué muchas variables, incluyendo la que graficaron aquí, la temperatura central, disminuyó, ¿sí? Pero no disminuyó linealmente, no siguió cayendo conforme el tiempo, sino que se mantuvo constante un poquito arriba de los 36 grados centígrados. ¿Eso qué nos indica? Tal vez podría ser que pues sí, su organismo, su cuerpo no esté funcionando bien, o podría ser ¿cómo se llama? Los termorreceptores, A junto ver, con que no esté funcionando bien. ¿Los demás qué opinan? ¿Están funcionando todos sus sistemas que detectan cambios de temperatura o no están funcionando? Sí están funcionando porque después comienza a haber como un control de la temperatura del 10 al 40 y después ya comienzan a hacer una regulación del 40 al 50. O sea, se ve que hay intentos, o por lo menos sí, no es que no esté funcionando los termorreceptores, sino que la respuesta a ese estímulo podríamos decir que es muy lenta, porque sí vemos un aumento, pero es muy poco. Por eso se mantiene como que constante de 10 a 40 minutos. Exacto, el animal o los animales, ok, bajó su temperatura central, pero seguramente sus mecanismos de regulación, sobre todo los de temperatura, están echándose a andar para mantener por lo menos una temperatura constante y que ya no caiga más en los tiempos en que está sometido a la perturbación, ¿sí? Entonces sale de la perturbación y ahora sí, prevalece esta función homeostática, el animal seguramente sigue manteniendo sus mecanismos de regulación y la temperatura regresa al basal, ¿sí? Entonces, obviamente, entonces, ¿qué está sucediendo? Para explicar por qué al final la temperatura central regresó a los valores basal. ¿Qué está ocurriendo con el diámetro de sus vasos? ¿Qué está ocurriendo con la pérdida de calor? ¿Qué está ocurriendo a nivel conductual? Podríamos deducirlo. Todo eso que estaría ocurriendo. ¿Qué creen que esté ocurriendo? Pues sería la disminución de ¿cómo digo? Disminución del diámetro arteriolar. Ajá, exacto, seguramente hay vasoconstricción en algunas arterias para guardar calor, para que no se pierda en una arteria dilatada. Entonces hay vasoconstricción en ciertos vasos del cuerpo. ¿Qué otra cosa puede suceder? ¿Qué pasaría con los músculos esqueléticos? ¿Qué pasaría con la frecuencia respiratoria y cardíaca? Empezaría a haber más contracciones en los músculos. Ajá. Ahora sí, a lo mejor el músculo esquelético se empieza a contraer, lo que llaman mecanismos de termolisis. Sí, puede ser temblor normal al frotarse el animal, a caminar, o la termolisis con temblor, que ya es en extremos, en temperaturas más extremas, pero seguramente hay procesos de termolisis para generar más calor y que no caiga la variable todavía más de esos 36 grados, ¿sí? Conductualmente, ¿qué estaría pasando? ¿Qué pudiéramos deducir que hicieran los animales para evitar la pérdida de calor? La rata podría como que hacerse bolita, como que enrollarse, no sé. Exacto, para exponer menos superficie de su cuerpo al ambiente. ¿Qué otra cosa podría ser? También si están en grupo podrían agrupar para, Sí. Agruparse, exactamente, para mantener el calor ya como grupo, ¿sí? Todo eso está ocurriendo y por eso vemos que la línea verde se mantiene constante a partir de los 10 minutos. Seguramente esos son todos y más
mecanismos compensadores para evitar la pérdida de calor, ¿sí? ¿Sí se entiende? Así es como lo deben discutir, y obviamente si investigan los procesos metabólicos, pues nos dirán, pues a lo mejor los termorreceptores de Krause se echaron a andar, y por vías aferentes llegó al hipotálamo para informar del descenso de temperatura, y que el hipotálamo echara a andar a todo el sistema nervioso autónomo para liberar más noradrenalina y hacer todos los procesos que aumentan el metabolismo. ¿Sí se dan cuenta cómo sería una discusión? No quiere decir que ahorita esté mal, apenas estamos iniciando el curso, pero así lo deben hacer, investigar todos los procesos que se están llevando a cabo, pues para explicar por qué bajó la temperatura, pero ya no bajó más. ¿Sí se entiende? Sí. Bueno, visto así, y ahora comparando lo que sucedió con la temperatura central en cuarto caliente y lo que sucedió con la temperatura central en cuarto frío, ¿cuál de las dos perturbaciones resultó más severa para las ratas? ¿El cuarto caliente? ¿Por qué razón? Porque será una perturbación de 2 grados centígrados. Ajá, o sea, dicho en forma más genérica, porque prácticamente desde los primeros minutos de someterse a la perturbación, la temperatura central se elevó, ¿sí? Y no fue sino hasta que sacaron a los animales de esa perturbación que la temperatura tendió a regresar a su basal. Y en caso contrario, cuando lo sometieron al cuarto frío, sí, ok, a los 10 minutos la temperatura central bajó, pero ya no bajó más. El animal fue capaz de mantener su temperatura, aunque a un nivel más bajo, durante lo que duró la perturbación. Pero una vez que la sacaron de la perturbación, los animales regresaron a su temperatura basal, ¿sí? Entonces, en temperatura en cuarto caliente, pues los animales, estos animales que son pequeños, que tienen una relación superficie-volumen más grande, lo vamos a ahorita a ver con los humanos, tienden o a calentarse o a enfriarse más rápidamente ante una perturbación como la que nosotros colocamos, ¿sí? Y ya vimos que pierden calor, perdón, ganan calor más fácilmente cuando aumenta la temperatura del medio, y son capaces de conservar su calor más eficazmente cuando están sometidos a una perturbación de temperatura baja, ¿sí? Ahí hasta les estoy adelantando algunas conclusiones. Sí, tomen en cuenta todo lo que el maestro les está diciendo, porque les sirve mucho para hacer la discusión y las conclusiones, ¿eh? ¿Sale, chicos? Sí. Sí, profesora. Y ojo, lo que ya les comentó la maestra Vanessa, pongan la simbología de dónde hay diferencias significativas, porque con eso ganamos tiempo y ya no estamos analizando, por ejemplo, el minuto cero de las 3 variables, bueno, de las 3 condiciones, ya nos iremos directo a lo que pasa a partir del minuto 20. Entonces, ojo para su reporte también, y ya pongan correctamente el pie de figura y con simbología marquen donde están diferencias significativas. Eso nos ahorra mucho tiempo para una discusión. ¿Algo que quieran comentar sobre esta gráfica? Los demás equipos, ¿todo bien? Yo creo, maestra, para que despierten, hace otro equipo a dar lo que pasó en la temperatura central en humanos. Sí, sí, adelante, estoy de acuerdo. Y para Nos va a seguir el pasar orden, pues, exacto, podríamos pasar al siguiente equipo, que sería el 3, Sí, está bien. ¿de acuerdo? Equipo 3, continúen con la discusión de resultados, ¿vale?
algo importante también en lo que sus compañeras comparten su presentación es que en el pie de figura de las gráficas también deben de colocar qué prueba hicieron. Y acuérdense que están representando los datos primero, ¿no? Los datos representan que representan la media más o menos el error estándar. La prueba estadística aplicada fue tal, ¿no? Los asteriscos que ponen un asterisco, los asteriscos representan, ¿qué representan los asteriscos? ¿Sale? Todo eso es importante. Y además que, como dice el maestro, esto nos ahorra muchas cosas, ¿sí? Entonces ya cuando veo la gráfica, veo los símbolos, digo, aquí hubo diferencia, hicieron una prueba, o sea, ya lo sabemos así a simple vista, ¿vale? Entonces eso es muy importante que lo coloquen en el pie de figura, esto va para todos, ¿sí? Para que si les faltó, lo coloquen, ¿sale? Entonces continuamos con qué es lo que sucedió con los humanos. Ya vimos qué pasó con las ratas a diferentes ambientes, ahora vamos con los humanos. Pero la gráfica, chicos, por favor. Chicas, perdón. Muy bien, adelante. Bien, aquí viene una de las primeras recomendaciones, y esto sobre todo para hacer fácil las comparaciones. En la gráfica anterior les dieron colores a las diferentes variables, perdón, a las diferentes curvas que se graficaron. Por ahí vi un verde, por ejemplo, ¿sí? Traten de mantener ese patrón de colores para las siguientes gráficas, para que así sea más fácil decir cuál es temperatura ambiente, cuál es temperatura en cuarto caliente, cuál es temperatura en cuarto frío, ¿sí? Es una recomendación. Adelante, adelante. Recuerden que la discusión de preferencia no se escribe, solo se hace en la misma gráfica, ¿vale? Entonces, ¿qué observamos? Porque si no, pues ya no podemos ver los resultados. A ver, platíquenos, ¿cuál fue la comparación que hicieron primero? Igual que en la gráfica anterior, ¿cuál fue la comparación que hicieron? ¿Qué con qué? Le pasamos a la gráfica, por favor. Bueno, nuestra primera Ahí. okay. Sí, adelante. Perdón. Lo primero que quisimos discutir o que quisimos analizar fue el hecho de que, bueno, fue prácticamente tomar de forma individual lo que pasaba en cada caso. Por ejemplo, en el cuarto caliente, lo que pasaba era que el cambio de temperatura más notorio fue a los 30 minutos, como aquí estamos observando. Bueno, aquí vemos que empieza a aumentar a los 20, de ahí como que a los 30 se mantiene todavía en esos valores altos y finalmente va a disminuir y aquí es donde se indica como que empieza el ser humano a buscar una forma de adaptarse, que es lo que se le conoce como termorregulación. Empieza a adaptarse y empieza el mismo organismo a bajar sus temperaturas y por lo mismo a la toma de ellas empiezan a dar valores más bajos.
Después tenemos de color azul a lo que ocurre a temperatura ambiente y que fue a los 19 grados. Ruth, Ruth, estas comparaciones que acabas de hacer, ¿las haces con respecto a qué? ¿A la temperatura ambiente? Sí, sí, sí. Ok, entonces aquí tu grupo control, vamos a llamarlo así, es la temperatura ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Otra pregunta, Ruth. Nos dices que a partir del minuto número 20 hay un aumento y ese se mantiene todavía 20, 30 y disminuye al 40. Pero esto les arrojó, o sea, es que igual pasa lo mismo que en la anterior, que no colocan los símbolos, entonces pues, no sé si hubo diferencia en nuestros puntos o solo en el 20, 20 y 30. ¿Cómo le salió su prueba ahí, comparándola con el ambiente? No, nada más, si me puedes decir en qué tiempo hubo diferencia entre el ambiente y la temperatura 35 grados, por favor. ¿20, 30 y 40? ¿40 hubo? Porque ahí ya se traslapó de hecho todo lo iba traslapa con el ambiente, entonces les arrojó que en 40 también. Ah, ok, 20 y 30. Fíjense que en 30 los errores apenas y de ahí se están traslapando, pero ya la prueba nos indica o nos confirma que sí hubo diferencia. Entonces, ahora sí, Ruth, todo lo estás comparando con respecto a la temperatura ambiente, igual que en la discusión de las ratas. Igual, ¿qué sucedió? ¿Por qué está aumentando? ¿Qué pasó en los humanos? A ver. Bueno, ahora pasando al cuarto frío, que sería los de color negro, se manejó la temperatura de 6 grados. Ruth, Ruth, primero, nos estabas platicando del cuarto caliente, pero ahora platícanos por qué aumentó, por qué regresó después, o sea, platícanos qué sucedió, qué les pasó a los humanos en ese cuarto caliente, ¿sí? Antes de que pases al frío, primero, ¿qué sucedió en el cuarto caliente? ¿Regularon, no regularon? ¿Se quedaron, no se llegaron al equilibrio? ¿Qué pasó en el cuarto caliente? Y luego, o sea, ¿por qué pasó eso? ¿Qué pasó con esa perturbación sobre los individuos? ¿Sobrepasa la perturbación a los mecanismos que tienen los individuos para mantener su temperatura? ¿Qué sucedió? ¿Qué hicieron los humanos? Bueno, el humano mejor de manera conductual, pero ¿qué pasó de manera fisiológica? Pues uno de los comportamientos que suceden más rápido es, por ejemplo, el sudor, para que con la liberación de esto el cuerpo pueda enfriar su temperatura corporal.
Nada más el sudor. ¿Y qué más? ¿Solo estas dos? De manera conductual que sí, ¿qué creen que haya pasado? Pues ya de manera conductual sería lo de que habíamos dicho de aumentar la superficie de contacto, querer que, sí, como estirarnos, por así decirlo, y el quitar, por ejemplo, las prendas que para bajar un poco la temperatura. Ujú. ¿Y qué más? ¿Sí? Y todo eso, fíjense, todo eso es importante que lo vayan integrando, pero sobre todo que, que lo digan, por ejemplo, ahorita ya lo van diciendo poco a poco, pero que lo vayan integrando todo, ¿sale? Para que se vaya entendiendo, así como decimos con las ratas, igual, aquí háganle con los humanos. Así como hicieron sus compañeros con la discusión de las ratas y que les fuimos ahí diciendo también háganlo aquí, ¿sale? O sea, el por qué, pues por qué aumentó para empezar, ¿no? O sea, se supone que es una variable regulada, entonces, ¿por qué aumentó? ¿Qué pasa con esa intensidad de la perturbación? ¿Les afecta o no a los humanos? Los humanos, pues, ya me dijeron algunos mecanismos, pero traten de integrar todo para que ustedes puedan realizar la discusión, ¿sale? Eso es importante, que lo integren y después que nos digan de manera puntual, sin darle ahí vueltas al asunto, para que nos digan al final, ya nos dijeron los mecanismos, al final, cuando salieron de perturbación, ¿sí? O sea, traten de que ustedes lo digan de manera continua, sin que nosotros estamos diciendo, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Sale? Porque de esa manera se entiende mejor, ¿vale? Entonces, todos esos mecanismos que nos platicaron, se echan a andar en ese cuarto, ¿sí? Pero, ¿qué pasó después? Ya llegaron 20, ya los llegaron. Pues después de que ya se llegó, por ejemplo, a los 30, que es donde se ve un mayor cambio en la temperatura, ya empieza lo de la termorregulación que mencionamos hace un momento para que el cuerpo pueda restablecer su temperatura corporal normal. Por lo que en el 40 se ve que ya disminuyó de nuevo la temperatura y pues aquí en la gráfica se ve que queda igual después de los 40. Es decir, que llega a qué punto. Llega al estado de... ¿A qué estado? ¿A qué punto llega? Al estado inicial, ¿no? Vemos que aquí a partir del 40 sale de la perturbación y ya, como si nada hubiera pasado. Llega a su estado inicial y pues ahí ya se mantiene hasta el 50 porque ya está fuera de la perturbación. Pero entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esa perturbación les afecta, no les afecta a los humanos. ¿Cómo es? Pues en este caso sería una perturbación que sí está afectando, pero hay como mecanismos, bueno, los mecanismos de termorregulación están haciendo que al final de cuentas se llegue a un estado estable. ¿Sí? Que a pesar de la perturbación que se aplicó o en la que se encontraban los humanos, pues, y de hecho se parece mucho el comportamiento al que teníamos en las ratas cuando estaban en cuarto frío, ¿se acuerdan?
sube, bueno, en este caso es caliente, pero sube y ya no sigue subiendo más, ¿se dan cuenta? 20 y 30 se mantiene constante en esos 2 puntos, ¿sí? ¿Ya vieron? Y después sale de la perturbación y por lo tanto regresa al estado inicial, ¿sí? ¿Ya vieron que ahí hay se mantiene constante a 20 y a 30? Es decir, que pues trata de mantener tal vez está buscando un nuevo estado estable, ¿no? Pero ya quitando la perturbación, regresa como si nada, ¿no? Eso es importante, que vean, que sean bien observadores en todo momento, ¿vale? Ahora, bueno, en este caso, pues, no se podía buscar sombra porque pues, estaba en un cuarto, acuérdense. Entonces, pues, no hay búsqueda de sombra. Nosotros siempre les pedimos que con la ropa que entren es con la misma ropa que salgan, o sea, que no se le empiecen a quitar, porque ya sabemos que como conducta cuando hace frío, digo calor, pues uno se empieza a quitar que el suéter, que la chamarra, que a lo mejor traigo bufanda, lo que sea, para tratar de disipar el calor, ¿no? Pero en este caso les pedimos así para que vean ellos mismos también el comportamiento de su temperatura. Y agua, pues no pueden tomar en ese momento. Digo, no es una perturbación tan grande como si estuvieran, no sé, a 40 grados durante todo el día, por ejemplo, ¿no? Entonces, recuerden que eso lo vimos en clase, que depende mucho de la magnitud de la perturbación, ¿sí? Que puede alterar o no de manera notable esta variable que es la temperatura, así como lo vimos en las ratas, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con con la otra temperatura? La temperatura ambiental en este caso no va a variar mucho, a diferencia de por ejemplo, temperatura de 35 grados centígrados, no hay cambios tan drásticos, dado que no hay una perturbación que esté afectando, en este caso, sí que nos esté afectando, nosotros seríamos el sistema. Alexa, cuando me dices cambios tan drásticos, o sea, ¿hay o no hay cambios en la temperatura ambiental? Y no hay cambios. Ok, entonces así. La temperatura se mantiene constante, la temperatura ambiental, porque es el control. Temperatura ambiental se mantiene constante en todo momento, en todo el tiempo que duró el experimento, ¿no? Entonces, acuérdense que aquí eviten decir que no hay cambios tan drásticos, más bien, siempre refiéranse a su análisis estadístico. ¿Hay o no hay? ¿Vale? ¿Hay cambios o no hay cambios? Así, casi ya, así nada más, ¿vale? Para que me digan, es que como que se ve un aumento, pero después disminuyó poquito y no, disminuye o aumenta, ¿vale? Pero nada de medio disminuye y medio aumenta, ¿vale? Entonces así, ¿hay o no hay? Ajá, y ahora, esa pues es nuestra temperatura ambiente, es nuestro grupo control, entonces pues no hay algo que le afecte, a menos que cambie drásticamente la temperatura ambiental, que pues generalmente no es así. 19 se mantiene 19 grados todo el tiempo, ¿vale? Por lo menos ahí durante 2, 3 horas, ¿no? 4, depende de la condición ambiental también. Pero ¿qué pasa con el grupo temperatura fría? Como vemos en la gráfica, empieza con una temperatura inicial de aproximadamente 36.7 y de ahí, conforme va pasando el tiempo, va a ir disminuyendo a los 10 minutos, a los 20, va a ir disminuyendo su temperatura hasta llegar a los 30 minutos, que como observamos es donde se encuentra pues el cambio más notorio. Y aquí a los 30 minutos después como que el punto máximo, o bueno, el punto mínimo de temperatura. Y después de aquí, por medio de ya sea mecanismos conductuales como el apiñonamiento o la ingesta de bebidas calientes o taparse con una cobija o hasta la vasoconstricción, el organismo va a empezar a adaptarse para ir incrementando progresivamente su temperatura hasta llegar otra vez al punto inicial, donde pues ya indica que la perturbación afectó durante un tiempo, pero sin embargo se pudo recuperar y volvió a tener su temperatura normal.
Cuando nos habla Ruth de que va disminuyendo y va disminuyendo, por eso es importante que coloquen sus símbolos, para saber a partir de qué punto fue disminuyendo. Entonces, de acuerdo a su análisis estadístico, a partir de qué punto hubo cambio significativo, una diferencia significativa, a partir de los 10 o a partir de los 20. ¿De los 20? No sé, pues por eso quiero saber. De acuerdo a su análisis estadístico, ¿sí fue en los 20 o desde los 10? ¿Qué obtuvieron? Ok, entonces fíjense, a partir de los 10 minutos, ahí donde está señalando su compañera, ahí colocaron un asterisco, abajo pues colocan otro símbolo o un doble asterisco, que indique que ahí en ese punto, y en el 20 en el 30 hay diferencias, y no sé si en el 40 hay, yo creo que sí, ¿no? Pero a ver, díganme en el 40, ¿hay diferencia? Ok, entonces, este doble asterisco se colocaría a partir del 10 y continuar 10, 20, 30 y 40. ¿Sí? Y eso ya nos indica que a partir del minuto 10 comenzó a disminuir la temperatura y esta sigue disminuyendo hasta los 30 minutos. Todo el tiempo que dura la perturbación. ¿Ya vieron? Ahí, aunque yo creo, porque ahí se ve en su gráfica entre el minuto 10 y el minuto 20 que trató de mantenerse constante, pues aquí ustedes me podrían decir cuál de las dos temperaturas fue más drástica para el humano, la caliente o la fría. ¿Cuál fue la que le afectó más a su temperatura? La temperatura fría, ¿no? Porque se ve un punto más bajo, que a lo mejor no fue tan bajo, pero hubo diferencia. Entonces, ahí la temperatura fue más, esta perturbación sí fue más drástica para el humano, contrario a la rata, ¿no? Porque la rata, la temperatura más drástica para ella fue la caliente que la fría, ¿no? Y después salen la perturbación y ¿qué sucedió? Ajá. Entonces recuerden que se está regulando, pero la perturbación, esos mecanismos se ven rebasados por la perturbación, ¿sí? Por el tamaño de la perturbación. Gracias a que ya salen de esa perturbación, bueno, pues ya pueden respirar, ya pueden tranquilizarse, ¿no? Las personas. Ah, no, pero me dijiste que en el 40 todavía no, ¿verdad? ¿Todavía había diferencia? En el minuto 40. Ajá, en el frío. Sí, todavía les costó trabajo regresar porque todavía hay diferencia significativa en el 40. Entonces, pero sí lo logró, ¿no? El cuerpo humano de los compañeros, de sus compañeros, sí lograron llegar a su estado inicial, ¿sí? Pero pues, ahí también les costó más el frío que el caliente. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta, chicos? Sí, profesor. Ok. ¿Algo más que tengan que agregar? Los demás, ustedes también, chicas. ¿Algo más? No, No profesor. recuerdo si me dijeron sobre los mecanismos fisiológicos. Ya me dijeron mecanismos conductuales, pero ¿qué les pasa a los humanos? O los autónomos, ¿no? Que habíamos dicho, autónomos o fisiológicos. ¿Cuáles son? ¿Qué mecanismos presentan ellos en el frío? Eh,
¿Y qué le pasa a la piel? ¿Cómo se ve la piel de las personas que están en un ambiente frío? Más pálida. ¿Cuál? ¿La vaso qué? La vasoconstricción. Vasoconstricción, ¿sí? Tratan de mantener el calorcito de manera interna. Mientras no sea una perturbación de alta magnitud, bueno, pues ahí se mantiene constante, ¿no? Pero al final, ¿qué sucedió? Fíjense, a pesar de las perturbaciones que puede presentar el ser humano, al final, cuando se retiran de esa perturbación, vuelven a su estado inicial. Eso es muy importante. Bueno, quiero que vean la importancia de esta regulación de la temperatura. Ahorita, por ejemplo, que de pronto, bueno, ahorita creo que ya no ha hecho tanto frío, pero en las mañanas, bueno, si salen, pues seguramente salen tapados, y si van, no sé, a algún otro lugar un poquito lejos, pues ya tendrán que quitarse la chamarra si es que empieza a hacer calor, porque ahorita está aumentando hasta 26 grados, o sea, ya se ve llegar la primavera. Entonces, a pesar de esas perturbaciones que están presentes en todo momento a nuestro alrededor, el cuerpo es capaz de responder ante esas perturbaciones y bueno, depende mucho de la magnitud de esas perturbaciones el que se rebasen nuestros mecanismos compensatorios, ¿sí? Pero finalmente, cuando llegan a su casa o donde tenga que llegar, que ya no está presente tanto la perturbación, porque pues a lo mejor hay aire acondicionado, a lo mejor su casa es un poco fresca, etcétera, bueno, pues se regresa siempre al estado inicial, ¿sí? Entonces, es muy importante cómo responde nuestro cuerpo ante esas perturbaciones, y aquí hablando particularmente de la regulación de temperatura central. Entonces, nada más aquí, lo único que les falta pues son los símbolos, chicas, para que los pongan igualmente en el eje de las X. Colocar, no hay un minuto 60, entonces lo quitan, por favor. Eso es importante. Y recuerden que las gráficas no llevan título. Entonces, eso que dice termorregulación de humanos, lo quitan porque no llevan título, porque para eso está el pie de figura, ¿sí? Entonces, ahí nos dice todo lo que hicieron en resumen, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? No, profesor. No, profesor. Y obviamente estos resultados son, aunque no lo hicieron ustedes presencialmente, pues son datos de una práctica, de un experimento que se hicieron en un laboratorio, etcétera, ¿sí? Pero esta pregunta normalmente siempre se las vamos a hacer cuando veamos resultados y discusión de las prácticas. ¿Esto estaría de acuerdo con lo que pasa en la realidad, en nuestro mundo, en el planeta Tierra? ¿Es lógico estos resultados o concuerda con lo que sabemos? Sí. ¿Concuerda que para los humanos las temperaturas bajas son una perturbación más crítica que las temperaturas altas? ¿Y cómo lo podemos comprobar esto? ¿Cómo sabríamos que estos resultados se acercan a la realidad? ¿Por datos ya establecidos? Ajá, ¿como cuáles? Ya sabemos que el ser humano se adapta prácticamente a todos los ambientes, pero por ejemplo, demográficamente, ¿en dónde tiende a haber más densidad de humanos en nuestro planeta? ¿En qué tipo de climas? Ajá, los llamados trópicos, ¿sí? Los que están más cercanos al Ecuador, que es lo que más o menos se ve en su gráfica. La temperatura central tiende a aumentar, pero hasta un cierto valor, no muy arriba de los 37 grados. O sea, nosotros los humanos podemos adaptarnos mejor a temperaturas, pues hasta cierto punto cálidas, como la de los trópicos, pero nos podemos adaptar, pero no muy bien, a temperaturas bajas, como por ejemplo la de los polos. Hay habitantes en los polos de la Tierra, pero no
no en una densidad tal como en los trópicos. Entonces, esto también ustedes lo deben investigar para apoyar, decir si hay apoyo de lo que ven en los resultados de una práctica con respecto a lo que sucede ya en la vida real. Porque a fin de cuentas todo esto nos debe servir para ubicarlo en la vida real. Si no, pues el resultado del experimento no sería reproducible. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si pasemos a otro equipo para que nos hable de la tercera experiencia en el ejercicio. Sí, maestro, pasamos a otro equipo. Sí.